A continuación tienes unos breves extractos seleccionados de una de las conferencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. La conferencia en total duró 1 hora y aquí simplemente hemos seleccionado algunos breves momentos. Luis Lucas, desde España. Él es técnico superior en Medicina Tradicional China y tiene el título de doctor en acupuntura reconocido por el Comité de Exámenes de la República Popular China. Adicionalmente, ha adquirido experiencia a través de estancias de formación hospitalaria en Beijing, China, en Tailandia, con el maestro Hailian, ya fallecido, y en México, México DF, con el doctor Roberto González. Actualmente dirige la escuela Yujing de formación en medicina tradicional china en Valencia, España. Su ponencia va a tratar sobre el sedentarismo, la inmovilidad física y sus consecuencias sobre el cuerpo emocional. La exposición es una investigación de cómo han afectado las medidas de los confinamientos en estos últimos años a la sociedad, sus consecuencias físicas, emocionales, psíquicas y la propuesta de tratamiento según la medicina china. Bienvenido al Congreso. Pues nada, Carlos, un placer, la verdad. Sinceramente, pues agradecido a este primer Congreso Sun Simiao 2022 de contribuir con los estudios o con nuestras formas de trabajo, propuestas de tratamiento para con todos. Y bueno, en este caso pues voy a hablar saludos a todos los que están al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Luis Lucas, de aquí de Valencia, España, y voy a hablar de la plaga del sedentarismo, la inmovilidad física y sus consecuencias sobre el cuerpo emocional, todo y la propuesta de tratamiento que tenemos nosotros en estos momentos. Vamos a hablar un poquito del contexto de esta investigación, que es lo que realmente importa, y decir, ¿vale? Que todo el mundo lo sabrá, en España, lo supongo que también en otros países, que en España, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020, se declaró el confinamiento domiciliario. Es un fenómeno, como todo el mundo puede ver, de alcance mundial, a nivel mundial, y nosotros pues observamos nosotros mismos, evidentemente, un estado pues eso de estar un poco estancados, bloqueados, encerrados en casa, y las consecuencias un poco que tuvimos, ¿no? A partir de mayo, del 6 de mayo por ahí, nos dejaron a los que teníamos centros de terapias abrir para siempre y cuando haciéndoles un justificativo a los pacientes para que pudieran salir a recibir tratamiento. Notamos en todos los pacientes una degradación de su estado anímico. A veces venían con dolores de cuello, de espalda, con problemas gástricos, sobre todo mucho estrés, mucho insomnio, a la ansiedad, etcétera. Y en contacto con nuestros amigos, los doctores Amalia Dávila y Roberto González, pues nos propusieron, ¿de acuerdo?, hacer un protocolo de investigación con los pacientes y para hacer un tratamiento depresivo de posconfinamiento. Entonces nos pareció una idea muy buena porque prácticamente llevamos 2 semanas trabajando y vimos que prácticamente todo el mundo no paraba de hablar, con el miedo, con la ansiedad, con las muertes de seres queridos, con la televisión, la información, la gente muy obsesiva con muchos aspectos, y pues decidimos hacerlo realmente y valorarlo. Tuvimos un perfil de participantes en el cual teníamos gente voluntaria, ¿de acuerdo? Hicimos campañas en redes sociales, el boca a boca, pacientes habituales que venían, y todas consideraban que este confinamiento, pues a nivel emocional, les había causado mucho daño, tanto físico como emocional. Entonces hicimos una campaña de una acupuntura solidaria, estuvimos ahí trabajando un poquito con ellos y empezamos a verlo, ¿no? La temática generalmente, pues eso, las declaraciones que te decían los pacientes porque tenían problemas de pareja, que estaban 24 horas juntos, que tenían una casa muy pequeñita y que estaban muy agobiados. Los que trabajaban de teletrabajo pues no se sentían a gusto porque no tenían ese espacio de intimidad, de concentración, etcétera. O sea que 24 horas juntos era una tensión continua, y realmente pues todo esto pues afectó pues a nivel de pareja a este nivel. ¿De acuerdo? Tuvimos muchos pacientes de declaraciones con desajustes alimenticios. Las personas que ya estaban afectadas por un trastorno digestivo o de comportamiento alimenticio pues empeoraron, no tenían capacidad de hacer ejercicio físico, el miedo a engordar. Todo esto pues a la gente pues, le impactó mucho. Muchos de ellos dejaron de tener ingesta
calórica, otros la aumentaron. Todo esto, la imagen corporal también de las personas, en el cual pues eso se veían muy gordas, la fobia social, en fin, todo esto generó también que el paciente o las personas tuvieran unos desajustes emocionales bastante grandes. Aquí en España también otra de las aclaraciones que tuvimos de los participantes pues era la calidad del sueño, ¿vale? La pérdida de la tranquilidad en el sueño, la coronasomia o la covisomia. En un estudio en el Reino Unido habla de que la tasa de insomnio aumentó del 16 al 25%, sobre todo en madres, en trabajadores esenciales. En China aumentó del 14 al 20% y en Italia se observó una prevalencia alarmante. En Grecia voluntarios, normalmente fueron voluntarias. Tuvimos 40 personas, ¿de acuerdo? De las cuales fueron 34 mujeres y 6 hombres. Estaban más predispuestas las mujeres a hacerle y luego hubo un estudio, comentaban que aunque estaban trabajando en casa los teletrabajadores y que se sentían seguros económicamente porque tenían su sueldo, también sufrieron trastornos, sobre todo en adicciones. El tema del tabaco fue bastante alta, el 63% de los fumadores que se drogó aumentó su consumo de tabaco y en las personas incluso satisfechas con su condición de teletrabajo aumentó el consumo de alcohol en un 67%. Estuvo duro, hubo gente, yo he tenido conocidos y amigos cercanos que han sufrido de esto, sobre todo con el alcohol, y fue duro, la verdad. Por ejemplo, ¿vale? Otro de un grupo de temática podría ser la tristeza o el pesimismo. Las preguntas de cada grupo era, pues, no me siento triste gran parte del tiempo, me siento triste todo el tiempo, me siento tan triste o tan infeliz que no puedo soportarlo. Pues elegimos ahí y redondeamos o marcamos. El tratamiento aplicado que hicimos fue a través de los estudios de la doctora Amalia y el doctor Roberto González, fue la craniopuntura con electroterapia en puntos de Pai Hui y de Jintan. En este caso, Pai Hui orientado de Huna Shen, que voy a explicar ahora exactamente qué significa esto, y de Jintan orientado desde abajo arriba, de derecha a izquierda, al hemisferio izquierdo. El tratamiento constaba de 20 minutos, 20-25 máximo, y fueron 6 tratamientos durante uno por semana, o sea, 6 semanas. ¿Vale? La depresión en el contexto de la fisiopatología de la medicina china, todos sabemos que se llama Yu-Chen, ¿de acuerdo? Que es enfermedad de bloqueo o de obstrucción. No existe el término depresión, existe el término Yu-Chen. En el I Ching ya es el primero en referir este concepto. Luego en el sumario de la caja dorada también hay más descripciones. Y Sun Ximiao, a que le atribuimos este congreso, el de la dinastía Tang en el siglo VII, describe los 13 puntos espirituales para el manejo de patologías mentales que llamamos hoy la depresión, así como fórmulas de herbolaria. Entonces, aquí tenemos aquí Carlos, que con su buen chino nos podría ayudar, ¿de acuerdo? Los términos de You Yu Chen, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto, el término este? Pues un poco pues la enfermedad, la patología de estar preocupado, de sentirse implicado en algo, esa sensación de sentirse como inquieto, como tener un duelo, ¿vale? Como un funeral de un pariente, o ese dolor que tenemos a quedarse huérfano, ese estado de melancolía, de algo denso, oscuro, de bilis negra. Eso es un poco el término que los chinos le dan a este estado de la enfermedad, de la patología. En el libro Jing Shui de Chuan Su, del maestro Chan Dixue, ¿de acuerdo? Categoriza las enfermedades del tipo depresión o Yu Chen como estancamiento de chi hepático, es la más común, estancamiento de energía y deficiencia de bazo. Una investigación en Australia donde dice que los peligros de estar sentado, ¿por qué estar sentado es el nuevo fumar? ¿De acuerdo? Se hizo un estudio de sentarse o acostarse más de 7 horas al día, aumenta el riesgo de problemas de salud crónico como sobrepeso, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, depresión, ansiedad. Y entonces el gobierno australiano, la recomendación es de que de 60 a 75 minutos al día de actividad intensa, moderada, para combatir los peligros de estar con un sedentarismo bastante excesivo. También habla este estudio, ¿de acuerdo?, de que estar más de 6 horas sentado también afecta al riesgo de tener cáncer, de tener cáncer de colon, de que aunque tú hagas 1 hora de pilates, por ejemplo, en una persona que está 10 horas sentada o 11 horas sentada, no es suficiente para combatir de la moderación, mantener el chi en movimiento sin desgaste.
Sun Simiao, en las fórmulas esenciales de volumen 27, te decía: la forma de nutrir la vida es luchar siempre por un esfuerzo menor, sin nunca fatigarse mucho o forzar lo que no se puede soportar. Además, el agua que corre nunca se vuelve rancia. El marco de la puerta no se infesta de insectos. La razón de esto es que se mueven ton putón. En el I Ching también habla en el capítulo 23 que hay 5 sobreesfuerzos que deben de evitar. Mirar algo de manera prolongada daña la sangre. Por eso, cuando estamos continuamente leyendo o cara al ordenador o al teléfono tantas horas al día, evidentemente la deficiencia de sangre es evidente. Estar acostado mucho tiempo daña el chi. Estar sentado mucho tiempo daña la carne y músculos, y estar mucho tiempo de pie daña a los tendones. Evidentemente, todos estos estudios, todas estas formas de entendimiento antiguo de estas épocas, pues a día de hoy nos da la razón de que todo esto afecta realmente a nuestra salud. La OMS valida el tratamiento de la acupuntura como una herramienta válida contra la depresión en este modelo o este contexto occidental contemporáneo, ¿vale? Con excelentes resultados. Así que nosotros hemos valorado la forma de tratamiento a través de los estudios de la doctora Amalia y el doctor Roberto, con los puntos más comprobados contra la depresión, que aquí tenemos, por ejemplo, se está haciendo durante muchos años estudios, Pai Hui Jin Tan, en combinación con los puntos subdorsales, tiene efectos más rápidos que la administración de fármacos antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, y las frecuencias estaban a 2 hercios. La frecuencia baja estimula la fabricación de endorfina. Vamos a ver cómo realizamos este tratamiento. La aplicación de los puntos Jin-Tan dirigiendo la punta de la aguja hacia arriba, o Pai Hui dirigiendo la punta hacia adelante, fue los primeros estudios, generando un efecto bastante importante a nivel neurofarmacológico. Y hay una fórmula de herbolaria de Sun Simiao contra la depresión, una de las fórmulas que utiliza, que habla de la raíz de Panagischen, la polígana, el rizoma de Acorus y la poliacocos, para tratar síntomas de humor deprimido y pérdida de memoria mórbida, así es como hablaba Sun Simiao, y a día de hoy son plantas y son formulaciones muy activas entre ellas. A mí me gusta mucho. El estados depresivos, elaborado por los doctores Roberto González y Amalia, está en la línea del arte terapéutico ético de Sun Simiao. O sea, que decía en Prescripciones Esenciales del 652 después de Cristo, decía que tratamiento para todos, haciendo de los tratamientos a los niños y a las mujeres como especialidades. Tratamientos asequibles para todo el mundo, no solo para miembros de la corte. Prevención de las patologías gracias a la alimentación, al cuidado de las emociones, a tus emociones, a tus deseos, a la alternancia entre el reposo y el trabajo. Hay que cultivar todo ese tipo de la vida. El arte de cultivar. El arte médico considerado como estilo de vida para el propio médico. Esta ha sido solo una selección de algunos de los momentos de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Sun Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Si quieres saber próximas fechas y detalles de los próximos congresos o saber más sobre las ponencias, consúltalos en congresosuensimiao.com o en proyectomtc.com/congresosuensimiao. Gracias.